Muy buenas tardes. 7:30 de la tarde. Un nuevo capítulo de Conversemos abiertamente de salud mental, dentro de lo posible. Ustedes, en la medida de lo posible, como se dijo en alguna época. Ustedes ya deben darse cuenta que solamente estamos Danilo y yo, Daniela en Uruguay, ayudándonos. Vamos a partir entonces por presentar al ausente, el doctor Sergio Strejilevich. Se va a intentar unir a nosotros en unos minutos más cuando llegue a su casa. Estaba me dijeron que no contara, pero en un procedimiento médico. Es probable que veamos a un Strejilevich distinto, en algún sentido. Vamos a ver qué nos depara el destino. Danilo Quirós, psiquiatra, especialista, experto en trastornos del ánimo y de la ansiedad, director de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, José, de vuelta. En la lucha. Así Sí, es. pues, sí, pues. De verdad que no lo tuvimos a Danilo la última vez. Bueno, hoy día alguien dijo por ahí que habíamos pensado en una manera un poco provocadora de titular el capítulo. Vamos a ver, este es un capítulo que yo considero interesante porque no hay efectivamente muchas pautas, protocolos, formatos establecidos para hablar de lo que queremos hablar hoy día. En realidad no hay una nomenclatura especial, la OMS no tiene reglas para esto, ni tiene lineamientos. En realidad, hoy día vamos a hablar de un tema muy profundo, muy central en todo lo que tiene que ver con el padecer enfermedades mentales o muy profundo en el ámbito de la salud mental, pero vamos a tener que conformarnos con compartir lo que son opiniones muy personales, opiniones, algunas van a ser privadas, otras las hemos dicho en público anteriormente, opiniones que vienen de personas que nos dedicamos a tratar a otras personas que han sufrido o sufren de enfermedades mentales. Quizás también opiniones que van a venir de personas como nosotros que han padecido alguna enfermedad mental y desde ahí pueden hablar también. Entonces, me acordé que un supervisor que yo tuve en mi formación decía que a veces la diferencia entre el tratante y el paciente es la silla que ocupan. Bueno, algo de eso también hay, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de padecimientos o enfermedades que son tan frecuentes y tan comunes que perfectamente muchos de los que actuamos como tratantes también las hemos padecido. Danilo, yo estaba pensando cómo abrir este tema. Vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Del estigma de la enfermedad mental, de la discriminación que puede que se sientan o que sientan los que padecen enfermedades mentales o los que nos dedicamos a los temas de salud mental. Si quieres, José, a lo mejor yo creo que tú podrías partir porque tú has estado por muchos años dedicado a lo que en otros lugares se llama el advocacy o la difusión. Y de hecho, tú has tenido un rol, una participación muy activa, comprometida, digamos, por mucho tiempo en la comunicación a la población, a la sociedad en general, de los temas de patología psiquiátrica, y una temporada que estuviste en matinales así regularmente, y otra época no sé, en Radio Cooperativa también regularmente hablando. Entonces tú has tenido un rol súper relevante en comunicar estos temas, digamos, que no son fáciles de comunicar y que... Entonces, quizás podríamos partir por ahí, digamos, de de qué es lo que motiva hacer eso y cuál es la mirada que tiene, digamos, respecto
a eso, digamos, a cómo comunicar, cómo difundir y cómo poder hacerlo bien y al mismo tiempo ser respetuoso con todas las sensibilidades. Buen punto. Buena pasada el guante. Sí, estaba pensando un poco desde dónde a uno le surgen las motivaciones, ¿no? Para dedicarse a esto. La verdad es que tú tienes razón, Danilo. Ya por 25 años yo siento que he dedicado parte importante de mi tiempo a la difusión, a la educación, a la psicoeducación, como le dicen algunos, y que ha tenido siempre dos, dos pilares, ¿ah? Y tú los mencionas de entrada. Y puede incluso ser parte, esos dos pilares, puede ser parte incluso de una controversia respecto entre uno y otro de cuál debiera ser la postura que uno pudiera intentar tener frente a la temática del estigma y de la discriminación. Nos hemos dedicado a la difusión porque yo, como tantos, digamos, sabemos que, y esto ha mejorado, pero todavía no lo suficiente, que ha habido siempre mucha ignorancia, que ha habido franca desinformación, que ha habido una enorme cantidad de mitología respecto de lo que son las enfermedades mentales, de lo que significan, de lo que, de cómo se tratan, o de lo que, en qué convierte una enfermedad mental al que la padece, todo eso de lo que vamos a hablar hoy día. Y por lo tanto, parte fundamental de lo que por lo menos a mí me ha animado es que la gente sepa mejor, entienda mejor, conozca de verdad lo que es cada una de estas enfermedades, las muchísimas enfermedades que tenemos en la psiquiatría, y es cierto que nosotros nos dedicamos a un área en particular, que son los trastornos del ánimo y la ansiedad, pero a través de todos estos años es verdad que he intentado comunicar lo más posible, lo más detalladamente posible, lo más desestigmatizadamente, lo más desestereotipadamente posible, eh, la descripción de estas enfermedades. Muchísima gente efectivamente ha podido identificarse al escuchar, y eso ya vale la pena, aunque una persona pueda escuchar y decir, eso que estoy escuchando es lo que a mí me ocurre, yo hasta ahora lo vivía en silencio, o lo vivía con vergüenza, o lo vivía interpretándolo o adjudicándoselo a tal o cual cosa, y resulta que ahora me entero de que es una enfermedad, o sea, que tiene elementos médicos o biológicos que lo condicionan, que tiene un curso, una evolución, un pronóstico, un tratamiento, y eso ya constituye un aporte importante, y a lo mejor sino el comienzo del trabajo de difusión o de lucha contra el estigma, que es que antes que nada sepamos de qué estamos hablando y no mantengamos las peroratas que han existido a través de la historia de una cultura que es ignorante respecto del padecer mental, sino que le saquemos, o sea, históricamente pensar, ¿no?, que algunas de estas patologías fueron concebidas como diabólicas, ¿no?, como posesiones. Eh, entonces, es parte de la historia de la humanidad el que ha habido comprensiones equívocas, erróneas, lamentables muchas veces acerca de lo que son las enfermedades psiquiátricas. Entonces, una parte de esto es eso, es aclarar, y de eso hemos estado también trabajando en abiertamente, tratando que la gente comprenda. Pero hay otra parte que creo que hoy día debemos tocar lo más a fondo posible, que tiene que ver con los prejuicios, no con la ignorancia, sino que incluso a sabiendas de que es una enfermedad mental, sabiendo a veces en qué consiste la enfermedad y sus bases biológicas, genéticas, etcétera, psicológicas, pudieran haber enorme cantidad de eh, conceptualizaciones, prejuicios, eh, se asumen cosas que convierten de repente a un individuo que padece una enfermedad en la enfermedad misma, y ahí vienen los epítetos, y ahí vienen las calificaciones, los adjetivos. A mí me motivó siempre esto de que cuando un amigo mío tiene un problema en el riñón y yo le digo, ah, entonces eres un enfermo renal. Sí, claro, te dice, desde hace ya X años. O alguien que tiene un problema respiratorio y uno le puede decir,
entonces tienes un padecimiento pulmonar, eres un enfermo pulmonar. Sí, claro, y todo eso parece nada más que una clarificación respecto de un área del enfermar, ¿no? Pero decirle a alguien, tú eres un enfermo mental, resulta que ya deja de ser aquello y se convierte incluso en un insulto, ¿no? De hecho, lo usamos como una manera de descalificar a otra persona. Este es un enfermo mental. Eh, por otra parte, en nuestra nomenclatura incluso, no tenemos muchas otras maneras de nombrar las cosas. A lo mejor ahora sí debiéramos hablar de la sensibilidad y del cuidado y el respeto por las personas que padecen. Me imagino a Danilo diciéndome, sí, pero a lo mejor hay alguien que tiene una enfermedad mental, pero que no quiera ser llamado un enfermo mental, no le guste la idea o lo hiera en cierta forma. Entonces hay que tener una serie de cuidados al respecto. Para terminar esta apertura, Danilo, quiero decir algo que le escuché alguna vez a alguien que hablaba sobre estigma y a mí me pareció muy, muy lúcido y se me ocurre que este es el momento para traerlo a colación, que es, y lo voy a plantear de la siguiente forma, que es incluso la idea de que uno podría preguntarle hoy a las personas que padecen una enfermedad mental, ¿qué les resulta más insultivo, insultante? ¿Qué les parece más descalificador? ¿Qué les parece más discriminador para con su padecer? El que uno diga, este tiene una enfermedad tremenda y por lo tanto lo excluyo un poco de mi vida cotidiana o de mi trabajo o de darle acceso a tal o cual posición en la organización o en la empresa, porque tiene una enfermedad, es depresivo, es bipolar, entonces, ¿qué les resulta más discriminador hoy día? Esa descalificación que podría surgir de confundir el que padecen una enfermedad con que todos ellos son la enfermedad, no tiene un trastorno bipolar, es un bipolar. No tiene un trastorno depresivo, es un depresivo. Y eso implica una serie de otras cosas. O, en su defecto, una forma más moderna de discriminación que podríamos entender hoy día, y lo quiero dejar planteado, como es decir, bueno, eh, todos tenemos depresión. Ahora en pandemia, por ejemplo, la depresión se quintuplicó, uno dice, ¿cómo? Entonces, sí, claro, la aflicción podría ser considerado depresión. O todos nos angustiamos. La angustia es una experiencia normal. Por lo tanto, tú tienes un trastorno de la angustia, pero uno también puede tener un trastorno de la angustia. Así que ponle pino, ponle empeño, no te victimices, sale adelante. ¿Qué es eso? Yo no tengo tiempo para deprimirme, como dice alguien. Yo no tengo tiempo para hacer un episodio de algo porque tengo que trabajar. Y yo me preguntaría, y le preguntaría a las personas que padecen, ¿qué resulta más insultante? El convertirlo en algo más grave incluso de lo que es, descalificando a alguien que tiene una enfermedad mental en condiciones, en circunstancias de que es una persona perfectamente capaz, competente y a lo mejor tremendamente potente para la sociedad, y sin embargo la sociedad lo pone a un lado porque considera que porque tiene una enfermedad mental no está en condiciones de competir, o la banalización, la superficialización, la trivialización del sufrimiento que puede tener muchas personas que padecen enfermedades mentales y que al otro lado la sociedad entonces, yéndose al otro extremo, no los reconoce como padeciendo algo que pudiera efectivamente discapacitarlos por momentos, ¿no? O en fin, discapacitar a alguien por una enfermedad mental. Ocurre, tenemos enfermedades mentales que efectivamente discapacitan, como tantas otras enfermedades de otras áreas de la medicina que pueden discapacitar a otra persona. No sé si te parece, Danilo, empezar así, y me encantaría escuchar tu visión acerca del tema del estigma
o de la discriminación que habría aún en nuestra sociedad, lamentablemente. Se ha avanzado mucho, han habido muchos cambios, no son lo mismo hace 100 años, hace 50, y probablemente ni siquiera en los últimos 20 es igual que antes de eso. Sí. Danilo. Sí, cuando estaba hablando a propósito de lo que tú decías, de los roles que has tenido y las motivaciones que has tenido, pensaba que estas son conversaciones que nosotros hemos tenido, y no teníamos un guión para esto, digamos, pero hemos tenido varias veces estas conversaciones así en otras circunstancias. A lo mejor poder ir contextualizando un poco, aterrizando un poco esto. Por ejemplo, lo que tú decías, a ver, es importante, o sea, de hecho, este programa, digamos, es principalmente una motivación que tú has tenido por años, digamos, de tener un espacio donde podamos hablar tranquilos de estos temas. ¿Por qué razón? Porque tú crees, y yo lo sé porque lo hemos conversado, porque tú crees que hay gente que está ahí afuera, por decirlo de alguna manera, que probablemente sufre en silencio, y que probablemente a lo mejor ni siquiera se imagina o sabe que tiene algo que puede ser objeto o que puede ser, que pudiese ser algo que comparte con otras personas y que eventualmente puede tener un tratamiento. Un ejemplo así creo yo que no sé si el más clásico de todos, digamos, pero un ejemplo de eso es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Las personas con trastorno obsesivo compulsivo que tienen un trastorno que es muy característico, chequear, revisar, ordenar de cierta manera y repetidamente de forma estereotipada, no nos vamos a extender en eso en este momento. Pero un padecimiento que les provoca enorme sufrimiento, ¿no? Enorme sufrimiento y que es muy raro para la persona que lo padece, en el sentido de que yo sé que tengo las manos limpias, pero me las tengo que lavar 6 veces, y si no me resultan esas 6 veces, y creo que tengo las manos sucias, me las tengo que lavar 12, así, un múltiplo de eso. Y dice, estoy loco, o sea, estoy loco porque esto es muy raro, y no se lo cuento a nadie. Y esa es una persona que funciona en todos los otros aspectos de la vida muy bien, pero tiene esta particularidad, o muchas veces puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, puede ser una condición bien incapacitante, pero esas personas habitualmente sufren en silencio, ¿no? En el sentido de que tienen algo, no lo comparten con los demás, y efectivamente el que se traten estos temas, o que de pronto, o sea, muchas veces llegan pacientes, cuando tú salías en la televisión hablando de un tema, muchas veces la gente pedía hora, digamos, porque no, yo tengo eso y me ocurre eso. Entonces, es deseable, creo yo, poder hablar de, así como lo hacemos acá abiertamente, de poder hablar de estos temas en público, ¿ya? Ahora, son temas sensibles y efectivamente las personas habitualmente no desean exponerse a hablar de estas cosas en público, ¿no? Nosotros lo podemos hacer porque nos paramos desde la perspectiva del psiquiatra, digamos, del tratante, a pesar de que en el panel, y subimos a Strahilevich, aquí hay trastornos ansiosos, trastornos del ánimo, déficit atencional, o sea, en el panel hay patología psiquiátrica, digamos, ¿no? Pero uno lo puede tratar porque de alguna manera tiene algún blindaje, por decirlo de alguna manera, porque Es verdad. nos paramos de la perspectiva del tratante, digamos, pero no andamos contando, mira, a mí me pasa tal cosa, tomo tal No, pastilla, digamos. no somos tan machitos, es verdad, es un buen Exacto. punto. Y efectivamente, probablemente para los pacientes, o para las personas que padecen esto y que van al psiquiatra, es muy difícil compartir esto. Es muy difícil compartir esto por un montón de razones. Entonces, a uno, y yo entiendo, José, a uno le gustaría, digamos, vivir en un planeta, ¿no? Vivir en un país o en un lugar donde uno pudiera hablar de estas cosas y sin tener temor, digamos, al prejuicio de las otras personas, tal como ha ido ocurriendo en otros aspectos, en otros ámbitos de la vida, digamos, de cómo se han ido experimentando cambios relevantes en términos de cómo uno, o cómo la sociedad, digamos, acepta hablar de ciertos temas y acepta cambios culturales relevantes. Y uno le gustaría que en este ámbito en particular hubiese un cambio en la apertura al cómo uno se aproxima a otra persona que dice, mira, ¿sabes qué? Yo tomo litio, ¿ah? Yo voy al psiquiatra con regularidad porque tengo una condición, ¿ah? Tengo un trastorno obsesivo compulsivo, tengo trastorno bipolar, etcétera, etcétera, ¿ya?
a uno le gustaría ese planeta, y de hecho parte de lo que tú haces creo yo que apunta a eso, no sé decir, a evangelizar, a convertir a las masas, a mostrar, mira, existen estas condiciones y usted puede consultar y puede tener tal tipo de tratamiento. Ahora, yo creo de que las condiciones psiquiátricas son de tal complejidad y de tan heterogeneidad, ¿ya? O sea, son tan distintas unas de otras, que la verdad hace re complejo, creo yo, el pretender ese mundo utópico, digamos, ese mundo en que a uno le gusta, quisiera hablar de esta manera de forma abierta y sin tener prejuicio. Y de hecho, es tan así que para la misma persona que padece una condición, muchas veces el peor enemigo es uno mismo, ¿ah? Porque en el sentido de que es muy común, digamos, esto de no aceptar lo que uno cree, o de aceptarlo a medias, o de entenderlo a medias, o de entenderlo, pero efectivamente no entenderlo al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, ya, ok, yo sé que usted, doctor, me dijo que yo tenía un trastorno bipolar y que, bueno, tenía que cuidarme y tenía que... ¿verdad? Pero y yo sé que usted me dice que esto se me va a repetir, porque efectivamente esta condición consiste en que uno tiene depresiones o euforias que se repiten en el tiempo. Pero ¿sabe qué? Después de la última oportunidad que tuve ese episodio depresivo, la próxima vez que me ocurra no me va a pasar lo mismo. Ya sé cómo tengo que hacerlo. Así que dígame usted Las pinzas. cuándo bajamos las pastillas, digamos. Y uno dice, o sea, el tratamiento es suyo, pero los números son los números. Y los números dicen de que las probabilidades son estas en tantos tiempos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y muchas veces uno ve a una persona que efectivamente entiende la condición y, y sin embargo, efectivamente está en esa ambigüedad, creyendo que es una cosa de voluntad, creyendo que no, la próxima vez no me va a pasar porque ya sé qué es lo que me va a ocurrir. Bueno, y precisamente por eso después vamos a hacer un paréntesis, por eso son enfermedades mentales, porque es algo que no depende solamente de la voluntad, ¿ya? Y en ese sentido, en eso consiste, digamos, que sean una condición, ¿ya? Una condición que requiere una ayuda, que requiere un tratamiento y que efectivamente requiere una manera de mirarlo y conceptualizarlo de alguna forma, ¿ya? Y ahí es donde incluso la misma persona que en un momento está en el rol del enfermo, o del que padece, pero cuando se le pasa y cuando está bien, puede estar en el otro rol, ¿ah? En el rol de decirle a la otra persona, le dice, mira, yo también tuve eso, pero tienes que salir adelante, ¿ya? La misma persona que efectivamente cuando estuvo deprimido en cama y le decían, oye, tienes que salir adelante, le Lo producía sentía un... como un cuchillazo, digamos. Exacto, después puede comportarse exactamente de la otra manera. Entonces, Lo vemos todo el tiempo. lo vemos a cada rato. Entonces, de verdad es complejo, ¿ah? De verdad es complejo, y creo yo que efectivamente cada persona con este tema que tiene estas complejidades tiene que abordarlo de una manera que a esa persona le haga sentido, y que efectivamente aceptar que hay algunas cosas que son como son. ¿A qué me refiero? De que efectivamente en el otro extremo, como dices tú, el, el afirmar, no, es que todos somos medios bipolares, o que sí, en este tiempo, por ejemplo, esto que vemos en el diario todo el tiempo ahora, ¿ya? No, la patología psiquiátrica, la enfermedad mental o las condiciones mentales aumentaron al 80%, al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿ya? Pero Sí, probablemente... pero dilo de inmediato, Danilo, porque si no, Ujú, o si no, no contribuimos a aclararlo. Pero nosotros no creemos eso, creemos que eso es una banalización de la enfermedad mental. exactamente. Creemos que le hace un flaco servicio a lo que es el verdadero padecer de una enfermedad mental cuando dice todo el mundo está deprimido porque estamos en pandemia. Porque si todo el mundo está deprimido, entonces nadie está deprimido. Esto es nada Exactamente. más que aflicción. Perdona, es que No, es que no, o sea, está súper bien, porque ese es el punto, o sea, ese es el punto que estaba tratando de llegar, digamos, ese es el punto es, la enfermedad psiquiátrica existe, ¿ah? Y hay varios tipos de padeceres que no son iguales. Es distinto padecer de esquizofrenia, de trastorno bipolar, por ejemplo, a padecer trastorno obsesivo compulsivo,
a tener depresión, que depresión efectivamente es un saco de muchas cosas que son complejas y podemos hablar también de eso. Es distinto tener un trastorno alimentario y es distinto tener una adicción. De hecho, los médicos que nos dedicamos a ciertos temas nos relacionamos con las personas que padecen esto de una cierta manera y, por ejemplo, nosotros que estamos en los trastornos del ánimo, ¿ya? Tenemos un cierto, una cierta aproximación que trata de ser horizontal y que efectivamente trata de tomar decisiones en conjunto, digamos, con los pacientes en relación a qué es lo que es mejor para el manejo de la condición, que es distinto, por ejemplo, al manejo que tienen los médicos que se dedican a trastorno alimentario o los médicos que se dedican a adicciones. ¿Ah? Cuando un médico está viendo a alguien que tiene adicciones y le dice, bueno, ¿y usted cómo le ha ido con el alcohol? No, doctor, bien, estoy súper bien. ¿Y con la marihuana? Bien, no estoy consumiendo nada, no he consumido nada, qué bueno, lo felicito. Bueno, igual después hace orina en este frasquito para ver si consumió. O sea, no te estoy creyendo nada. Ese es como el mensaje, digamos. O sea, eso es muy distinto a lo que pasa con los trastornos del ánimo o lo que pasan con otras condiciones. Y eso hace que esto que sea complejo y que efectivamente haya que ser específico cada vez que uno se refiere a una u otra condición. ¿Ah? Entonces, eh, y, y- porque detrás de esto, digamos, está de nuevo el ninguneo por la enfermedad mental, que es difícil entenderlo, o sea, es difícil de entenderlo. Uno dice, es difícil entenderlo, solamente el que lo padece lo puede entender. No sé si es tan así, pero incluso el que lo padece puede no entenderlo, digamos, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. No entenderlo o lo entendió en su momento y después dejó de entenderlo. Fíjate que tú traes a colación un punto tan importante. Fíjate que yo en algún momento, eh, rebobino, lo de la diversidad es probablemente un aspecto muy importante de por qué es tan difícil combatir el estigma, ¿eh? La diversidad de patologías. Tienes razón en eso, Danilo. Fíjate que yo cuando fantaseaba con campañas de desestigmatización, muchas veces cuando estaba en la televisión, en la radio, decía, ¿por qué no hacer? Y me imaginaba, fíjate, y tengo metido en la cabeza que algún día uno va a conseguir 10, 15, 20, 30 personas conocidas, exitosas, admiradas, que han tenido alguna enfermedad mental y que van a estar disponibles para salir en televisión en esta campaña que digo yo, diciendo, yo soy, no sé, el arquitecto tanto, tanto, que construyó esto, otro, me ha ido bien en la vida, ta, 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 ta. Yo, fíjese, he tenido 3 depresiones en mi vida. Yo tengo un trastorno depresivo recurrente. Yo tengo una enfermedad mental. Yo soy un enfermo mental. Y después venía otro y decía, yo soy el doctor tanto, soy el jefe del servicio de no sé qué cuánto, tatatín, tatatán, y yo he tenido y he sufrido de un trastorno de pánico que a partir de tal edad y tal, y me lo trato, tan, tan, tan. O sea, yo he tenido una enfermedad de la ansiedad, un trastorno de la ansiedad, yo he padecido una enfermedad mental, yo soy un enfermo mental. Y así me imaginaba a mucha gente saliendo públicamente, y gente conocida, gente de los medios. En los medios hay mucha gente que padece enfermedades mentales, bueno, en muchos ámbitos. Nosotros nos reímos mucho en estos temas, ¿no? Hay profesiones donde hay más tendencia, etc. Pero estaba pensando ahora, Danilo, a propósito de lo que tú decías, claro, es que está más fácil decir eso que decir, yo tengo una enfermedad delirante en la cual yo imagino que mi pareja me engaña con otras personas y en realidad está en mi mente, no es real y me vuelvo loco cuando esto me ocurre y actúo en consecuencia y he hecho cosas horribles porque no, no es tan simpático reconocerlo en público. Es tan No es simpático tan reconocerlo en público, pero también tiene otra vertiente, José, que es la vertiente de lo que nos pasa también con mucha frecuencia, digamos. ¿Ah? Cuando nos dicen, doctor, yo tengo esto y nada, estoy bien, pero ¿tendré que contar en la pega? O mi hijo sufre de esto, ¿tendré que contar en el colegio? Y uno dice, o sea, es tan difícil incluso entenderlo para uno, que quién sabe qué es lo que van a entender los demás. ¿Sabe qué? Mejor
mejor no contar nada. Mejor no Que contar es una muchas postura, cosas. que es una postura. Ojo Una que postura. esto que dice Danilo se puede poner mucho más complicado. Cuando dice, yo estoy bien, estoy mejor, pero ¿tendré que contarle a mi esposa que padezco de esto? ¿O será importante que mi hijo sepa que yo también tengo Sí, lo que él ahora está teniendo? está- Eh, se puede poner más complicado. Dejémonos en la pega, ¿ya? Dejémonos en la Está pega. bien, está bien. Porque de nuevo, uno puede tener ideas que puedan ser equívocas y uno puede tener prejuicios. Imagínense los demás, imagínense a alguien que no tiene cercanía con este tipo de temas. Se puede imaginar cualquier cosa. Le dicen, mira, tengo trastorno bipolar y se imagina un tipo que un día va a llegar de una manera y el otro día va a llegar de otra manera, y que etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? O sea, tampoco hay que pedirle a la gente que efectivamente sea un conocedor de este tipo, cuando son temas que son efectivamente muy, muy difíciles Ahora, a propósito de lo que tú decías y de esta campaña que tú te imaginas, claro, a uno le gustaría vivir en un mundo así, donde esto no sea tema, ¿verdad? Donde efectivamente uno pudiese hablar, eh, sería bueno. Pero existe otro punto que ya lo tocamos, pero que quisiera ahondar un poquitito más, que es eh, esto que está ocurriendo de nuevo en pandemia y que ocurre. Mira, ¿sabes qué? Fui al médico y me dijeron que tenía depresión. ¿Ah? ¿Y por qué te dijeron que tenía depresión? No, lo que pasa es que ahora estoy en teletrabajo y tengo que hacer tantas de estas cosas y empecé a dormir mal y efectivamente estoy más cansado en el día y estoy con angustia y tengo temor un poco a salir y el otro día me dio una crisis de pánico cuando quería ir al supermercado y estoy más distraído de lo habitual y más cansado. Ok, eso es lo que uno pudiera llamar una depresión, ¿ah? Y efectivamente a lo mejor cumple criterios para lo que uno pudiese llamar una depresión. Pero hay personas que sufren de episodios en que no se pueden levantar de la cama, no pueden pensar como piensan habitualmente, en que pueden dormir 15 o 16 horas y que le ocurre 3 meses en el año, todos los años. ¿Ya? Esa depresión, que también la llamamos de la misma manera, depresión, es re distinta a esta otra, ¿ya? Que es prima hermana del estrés, ¿ya? Podríamos decirlo, ¿ya? O hermana. O hermana, ¿ya? Hermana del estrés. O sea, efectivamente bajo el mismo nombre uno encuentra cosas que le podrían ocurrir a cualquiera bajo situaciones muy estresantes o inusuales, como puede ser ahora estando en pandemia y en teletrabajo, versus personas que enferman de algo muy específico, por ejemplo, una enfermedad del ánimo que recurre todos los años o 2 veces por año. Y son efectivamente condiciones que son muy distintas y que lamentablemente tienen el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, la experiencia de esta persona, ¿verdad? Que tiene esta situación de estrés y que le dicen, no, usted tiene una condición que se llama depresión, puede efectivamente hacer que esa persona piense de que a lo mejor todas las depresiones son iguales Mm. o de que lo que sufre la otra persona que tiene depresión, oye, pero ¿sabes qué? En realidad es como bien distinto mi depresión a las otras depresiones y la verdad que no lo entiendo muy bien. A lo mejor a mí me sirvió el yoga, ¿ya? O a mí me sirvió el mindfulness. A lo mejor esta otra persona debiera hacer lo mismo, ¿ya? Y efectivamente son cosas que son completamente distintas. Y en ese sentido, y aquí ya todo se torna más, más complejo, y en ese sentido probablemente esta condición, ¿ah? Estas depresiones que recurren todos los años, que tienen cierta magnitud y que no tienen un desencadenante evidente, probablemente se parecen más a lo que uno llamaría una enfermedad, ¿ya? Y esto otro probablemente se parece más a lo que uno llamaría una reacción o que uno llamaría estrés y que está en el límite de lo que uno podría llamar una enfermedad. ¿Ah? Y eso es difícil de explicar si es que uno no tiene acá una hora para hablar y poder explicarlo, digamos, como lo hacemos acá. Es súper difícil de explicar y que efectivamente si uno está en este lugar o en el otro lugar, es tremendamente importante que cada uno entienda lo que le está pasando a uno y que a uno le haga sentido la explicación, digamos. Eso yo creo que es parte de luchar contra el estigma, digamos, ¿verdad? De que a uno le haga sentido la explicación de qué es lo que a uno le está ocurriendo. Sí, Danilo, compro 100% tu argumento. De verdad que creo que está muy bien articulado. Pero todavía, entonces, sería bueno que fuéramos
como instalando dónde están los problemas más graves respecto de todo esto de lo que hablamos, ¿no? De la discriminación. Y quizá el problema, de nuevo, frente a esa pregunta que yo planteé, ¿qué preferirá hoy día alguien que padece una enfermedad mental? ¿Que se le banalice o que se le considere una persona menos competente en la vida porque tiene la enfermedad? Fíjate que quizás lo primero que voy a decir suena tan de perogrullo, tú ya lo dijiste, pero quizás es uno de los aspectos más esenciales de esto, de esta discriminación. Y es que fíjate que las enfermedades psiquiátricas, eh, algunas más fácilmente describibles, ¿no es cierto?, en cuanto a síntomas y en cuanto a biología y en cuanto a tratamiento, y otras menos, pero las enfermedades psiquiátricas existen. ¿Pero qué estoy diciendo? Bueno, lo que pasa es que efectivamente en nuestra sociedad hay mucha gente que no piensa eso. Parece una brutalidad, ¿no? Pero no es así. Yo creo que este es un problema muy grave, por lo menos en el polo de la banalización. Hay mucha gente que no cree que existan enfermedades que se ubican en el cerebro y que provoquen padecimientos dolorosísimos y muchas veces discapacitantes, que son las llamadas enfermedades mentales. A lo mejor sí creen que existe aquello que agarra a alguien a los 15 años, le produce una enfermedad, le quiebra la vida, le quiebra la biografía y lo saca de la sociedad. Y está a lo mejor en una institución. Pero no puede creer mucha gente aún que alguien sea una persona que participa de la sociedad laboral y familiarmente, maritalmente, como padre, como hijo, como hermano, puede ser un profesional muy competente, destacado, y que sufre de una enfermedad que cada cierto tiempo, cuando lo toma, lo deja convertido en otra persona en cuanto a competencia, por supuesto, y lo saca de circulación, le impide funcionar. Y eso no pueda no tener que ver en lo absoluto con la voluntad de esa persona, ni con el empeño que le ponga por no estar así. Al igual que pudiera ser una crisis hipertensiva en alguien que, sin decir aguabá, le cambió la presión arterial y a partir de ahora necesita tomar un remedio, comer sin sal, etcétera, etcétera. Mucha gente, fuera de las condiciones más obvias de patología discapacitante absolutamente y que rompen la biografía, no cree que estas puedan ser enfermedades. Y si bien pudiera considerarlo como una enfermedad, le proporciona al que la padece mucho más voluntad, manija, capacidad de maniobra de la que efectivamente tiene. Entonces, hay una parte que sí requiere, Danilo, evangelización. Porque uno podría decir, y tanto tiempo que uno se dedica a evangelizar sobre esto, pero no sirve, porque en la inherente mente más interna de todos los seres humanos, a la hora de los que hubo, nos olvidamos de cómo era la cuestión, nos olvidamos de que cuando yo padecía este episodio depresivo no era capaz de nada, ni de levantarme, ni de pensar, y cuando otro lo está padeciendo, hay algo inherente en nuestra condición humana que me hace desconocerlo y Sí. decirle, pero ponle empeño. Entonces, sí hay necesidad de educación, sí es necesario acusar de ignorantes a los ignorantes, ¿no? No porque uno piense que no hay múltiples factores y que algunas de nuestras condiciones son complejas, son multifactoriales, hay aspectos psicológicos, pero hay enfermedades mentales, hay enfermedades de la psiquiatría que son tremendas y que requieren dignidad para el que las sufre, que requieren toda la ayuda necesaria, todo el tratamiento necesario. No nos olvidemos, Danilo, por hacer, parezco aquí evangelizando, pero no nos olvidemos que hasta hace no mucho tiempo no estaban cubiertas por los sistemas de salud la gran mayoría o todas las enfermedades mentales. Sí. Y de lo que estaba hablando José, principalmente de lo que tiene que ver con el ámbito de las cosas que hacemos nosotros, digamos, ¿ah? Que nos dedicamos al trastorno bipolar, los trastornos del ánimo, ¿ah? La Y son los depresión, ejemplos, los ejemplos más recurrentes que vamos a usar porque son las cosas que nosotros vemos. Probablemente, de nuevo, en otros ámbitos los desafíos sean no completamente distintos, pero en el ámbito de los trastornos del ánimo esto es central, pero de nuevo,
es difícil. ¿Ah? O sea, incluso a veces uno encuentra, no sé, colegas o psicólogos distinguidos profesionales de la salud mental que efectivamente cuesta entender este concepto, ¿ya? O sea, por ejemplo, una persona con trastorno bipolar que hace depresiones, que hace euforias, ¿ya? De pronto hace depresiones o entra en fases más complejas y puede pensar de que en este trastorno bipolar a lo mejor hay alguna explicación más profunda que hace que esa persona tenga ese comportamiento, hablando de los aspectos psicológicos, los aspectos traumáticos que uno puede haber tenido en la vida, ¿ya? Y si para algo sirven las etiquetas, ¿ah? Y en ese sentido no se trata de andar etiquetando gente, pero si para algo sirve llamar a las cosas de cierta manera, y en este caso llamarla trastorno bipolar, es porque uno sabe que si uno tiene trastorno bipolar, hay algunas cosas que sirven. Sirve el litio, sirve la lamotrigina, sirve dormir bien, no hay que usar antidepresivo, no hay que fumar marihuana, y eso. Y punto. Si no es tan complejo tampoco, ¿ya? Y eso es sustancialmente distinto a cómo se tratan otras depresiones u otras condiciones. Entonces, las Pero, etiquetas pero, sirven. pero mi sufrimiento en el colegio, cuando me hicieron bullying, a lo mejor ahí te dice, no va. No, no es que no vayan, pero todas las personas tienen una vida. ¿Ah? O sea, cuando llega A alguien, todos nos han pasado cosas. a todos nos han pasado cosas, pero van a haber ciertas personas que además van a tener trastorno bipolar. ¿Ya? Y esa es la particularidad o lo que tiene que Qué ayudar a bueno. resolver la persona que está dedicado, en este caso, a los trastornos del ánimo, a los trastornos bipolares. Eso es lo que espera que un médico pueda resolver. ¿Tiene trastorno bipolar o no tiene trastorno bipolar? Porque puede haber trauma, le pueden haber pasado cosas, puede estar saliendo de una separación, puede haber tenido, no sé, un abandono, puede haber, etcétera. Pero si tiene trastorno bipolar, es súper importante que, así como el hipertenso, oiga, no coma tanta sal, haga ejercicio físico. Así como el diabético, mire, no coma azúcares refinadas y efectivamente baje de peso, haga ejercicio físico. Si usted tiene trastorno bipolar, mire, tenemos litio, tenemos la motrigina, duerma bien, no tome antidepresivo, no fume marihuana. Y punto. O sea, es súper claro, digamos, si para eso sirve. Además, a lo mejor sería bueno que efectivamente resolviera sus duelos o a lo mejor también efectivamente es importante que tenga una relación más armónica de alguna otra forma o resuelva cosas que también todos tenemos cosas que resolver, efectivamente. Pero si las etiquetas sirven de algo, es para poder dar indicaciones de cosas que sabemos que sirven, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, no. Estaba pensando, de igual forma, a pesar de lo que tú dices y de lo individual que es esto, otra fantasía que yo tengo en este tema, y que es algo que me pasó cuando empecé a hablarlo en los medios, que la gente me decía, oiga, a mí me cambió la vida o yo agradezco tanto, esto, porque de alguna forma lo planteó de forma tal que no sentí vergüenza, o de alguna forma lo planteó que no me pareció tan malo tenerlo, no me pareció tan grave tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, una de mis fantasías es que que la gente pudiera escuchar, describírsele y entender cómo son realmente, qué es tener una de estas patologías, y si uno lo puede contar de una manera desprejuiciada, pudiera realmente hacer toda la diferencia, Danilo. Estaba pensando cuando hoy día nomás un paciente me preguntaba, ¿pero qué? ¿Estoy loco? Pero dime, ¿estoy loco? Sí, un poquito. Y no, y le dije, cuando te pones así, respecto de una situación, te ves un poco loco, ¿ah? Te ves bien loco, porque sí, es bien loco eso, porque estás desconociendo una realidad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, decía, alguien que tiene un trastorno bipolar, poder decirle cuando dice, entonces soy bipolar, es muy común que un paciente le diga a uno, entonces yo soy bipolar, puede decir sí, que significa que eventualmente vives una vida, puede ser muy normal, pero que eventualmente en determinado momento, con ciertos estresores, pueda ocurrir que se desregule la capacidad de amortiguar tu estrés de ese momento y hagas como consecuencia
un periodo en donde la energía vital, la energía anímica decaiga y entonces hagas un episodio depresivo que pueda durar X o Y, o eventualmente podría ocurrir que en otras circunstancias, ante un estresor importante, pudiera desregularse y hacer un periodo de mayor energización, y que cuando no estás en ese periodo ni en el otro, funcionas como una persona normal. No, lo digo esto porque si uno lo explicara así, y pensando en toda la enorme cantidad de personas que sufren enfermedades del ánimo, incluso graves, pero que han podido hacer vidas productivas en todo sentido, uno ahí se da cuenta de por qué es tan distinto el sentir que se padece de eso versus el sentir que alguien cuando se estresa le da una jaqueca que lo deja varios días fuera de combate. Y le pasa con frecuencia. Y le pasa con frecuencia. O alguien que cuando se estresa se contractura entero y termina con un lumbago que lo deja a veces un mes o más, digamos, en condiciones que no puede funcionar como es lo habitual. O sea, no, mira, el problema de las enfermedades mentales es que son recurrentes. No, ese no es el problema. La mayoría de nuestras enfermedades son recurrentes en medicina. No, es que el problema de las enfermedades mentales, y por eso viene el estigma, es porque cuando se enferma este gallo, no puede funcionar. Mentira. Cuando nos enfermamos de muchísimas cosas, dejamos de poder funcionar. Te lo digo, Danilo, para que pensemos acá juntos y nos atrevamos a decir qué creemos que es lo que tiene que ver con lo mental que provoque tal eh, preferencia porque no se sepa, preferencia por no... O sea, ¿qué es lo que avergüenza de tener una condición mental? Sí, Que, por ejemplo, haga que te deprimas de tanto en tanto. Hay gente que se deprime todos los años, como decís tú, hay gente que se deprime cada 5 años, hay gente que es bipolar y ha tenido 5 episodios en toda su vida, pero ¿por qué es tan complejo el siquiera asumirse uno mismo como padecedor de una enfermedad como esa? En qué está lo mental que le quita la dignidad que puede tener un cardiópata, la dignidad que puede tener una persona que sufre de un trastorno, ¿cómo se llama? Una enfermedad autoinmune? Tengo el sistema inmune malo, de tanto en tanto se me, ¿cómo se dice? Pierdo el punto, digamos, de mi inmunidad y me enfermo. Bueno, esto es lo mismo, pero con el ánimo. ¿Por qué lo mental? No sé si yo tienes creo que, una respuesta, Danilo. no, o sea, una especulación, digamos, no una respuesta. Digamos. No, iba a volver sobre cuando alguien le dice al doctor, así que soy bipolar, ¿y qué significa eso? Bueno, significa lo mismo que le ha pasado los últimos 20 años, digamos, lo que pasa es que le estamos poniendo nombre. O sea, uno, la fantasía respecto a qué es lo que significa, digamos, que tiene que ver con el prejuicio o el mal conocimiento respecto a lo que significa, porque se repiten estereotipos y se repiten estereotipos en distintos lugares, entonces uno, la ignorancia, ese es un rol. Ahora, como estamos así al final del día hablando lo que queramos, digamos, y especulando, yo creo que tiene que ver con que es más difícil imaginarse qué es lo que le puede pasar al cerebro que lo que le pueden pasar a los riñones o al corazón. Mal que mal, los riñones son filtros, el corazón son cañerías, digamos, entonces uno puede explicar, puede Lo explicar desconocido, ¿quieres decir eso? lo desconocido. Vamos a ver si son cañerías, mire, lo que pasa es que usted tiene esto medio tapado y aquí la sangre no pasa, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice, el cerebro empezó a funcionar de otra manera, nada, eso es como hablar del universo, digamos, y los hoyos negros, nada, ¿qué es eso, digamos? No. Y de hecho es muy difícil de explicar, incluso para uno. De hecho, uno puede no inventar explicaciones, de hecho uno puede contar los kilos y kilos de información que hay al respecto, que al final, que finalmente no terminan de contar una historia coherente. ¿Ah? O sea, no es que no se sepa, se sabe mucho y al mismo tiempo se sabe poco, porque efectivamente no se llega a tener una historia coherente. Y es ahí donde uno rellena. ¿Ah? ¿Y rellena con qué? Rellena con lo cual ha estado expuesto, o con su tradición, o con su inclinación. Es ahí donde yo creo, por ejemplo, de que, o sea, la historia occidental, ya estamos en la especulación así ya
de aquí una cerveza, digamos, así que tomara. El mundo occidental, nada, creo yo que el psicoanálisis en particular generó un Que se puso modelo, complejo esto. se generó un modelo de mente que es muy atractivo, ¿ya? Una manera en la cual funcionan las cosas y que yo creo que permeó mucho en cómo uno entiende qué es lo que le pasa al cerebro. Entonces ya, ok, tengo trastorno bipolar, doctor, ya, pero ¿dónde está mi tema? ¿Fue que mi mamá no me crió, que no me dio pecho mucho tiempo, o que mi papá a lo mejor me hizo algo en algún momento que yo no me acuerdo? ¿Qué es lo que fue? ¿Mm? Creo yo que tiene que ver con que uno rellena o trata de darse una explicación si el cerebro funciona así. Uno tiene que tener una explicación. Si tú le dices, no, es que es genético, es como que le diga, nada, es como, ¿qué es eso? ¿Ah? Uno puede ser un poquito más concreto. Mira, a tu tío le pasaba, tenía este otro tipo, esta otra tía que era rara, este otro tío que se hospitalizó, hay un suicidio, mira, en tu familia pasaban cosas, a ti te pasan cosas, esto algo la genética tiene que ver y uno dice, ah, mira, puedo entender mi historia de una manera un poco distinta y eso ya me hace un poco más de sentido. Cuando uno tiene esa oportunidad de que las cosas le hagan sentido, creo que es más fácil. Cuando todo es un hoyo negro y uno alude a las constelaciones o a otras cosas, digamos, es mucho más difícil, creo yo, de poder entender. Sí. Estaba pensando que tú no te atreves a decirlo, pero como lo hemos discutido tantas veces, lo sabemos. ¿Tú crees que concepciones de cómo opera la mente, que surgieron en algún momento en la historia de la humanidad, finalmente instalaron una cultura, una manera de concebir todo lo que ocurre aquí adentro, eh, de una forma que hace más difícil la comprensión cabal de que existen enfermedades mentales, de que pueden haber enfermedades cerebrales que hacen que las personas tengan estos cuadros psiquiátricos? Lo piensas, ¿no? Es decir, eh, ha sido tan potente la culturización que se hizo del funcionamiento de la mente a partir a lo mejor de la creación de la idea psicoanalítica, etcétera, que hoy día todavía estamos tratando de crear conciencia acerca de un área de la medicina, digamos, ¿no? Así como se podrían enfermar los riñones, también se enferman. Y estaba pensando también, Danilo, a ver, yo o sea, suscribo lo que tú dices. Yo creo que algunos de los acercamientos psicológicos de la comprensión de la mente han intentado totalizar tanto el comportamiento humano en términos mentales que a lo mejor han dejado poco espacio para, eh, como dice el chiste, hey, es una depresión nomás, no tenemos que interpretar todo, ¿no? Hay depresiones que ocurren porque tengo una enfermedad que me deprimo todas las primaveras, digamos, ¿no? Entonces, Y no es que tenga un duelo no es, pendiente por no es resolver, y no es que tenga que ir a buscar un antecedente que no me acuerdo, o no. justo a eso voy. Hey, es esto nomás, ¿ah? Es un resfrío, es una gripe, ¿no? Y lo otro que estaba pensando es, claro, ¿qué puede ser tan amenazante, no? Y claro, si a alguien le reemplazan el corazón por un trasplante, nadie pensaría que esa persona ya no es. Bueno, habrá personas que tienen la idea de que ahí venía una fuerza o una vibra determinada, pero podemos trasplantarnos los riñones, podemos trasplantarnos el corazón y hasta una extremidad podemos cambiar y seguramente la medicina va a ir avanzando. Pero nos parecería completamente aterrador la idea de trasplantarle el cerebro a alguien, ¿no? Porque Es efectivamente, complejo. no por la complejidad que tiene, no estoy hablando de la complejidad que tiene, probablemente Es técnicamente va a ser posible, no es me porque, extrañaría. claro, Pero ¿quién va a ser esa persona? es porque la identidad de uno está ahí, digamos, y eso uno lo vulnera en su identidad, digamos, y eso es cierto. ¿Mm? Será, por eso Oye, decía, José, ¿sí? sí, Oye, José, dale, dale. no, aquí hay una mención a los medios de comunicación, a la poca cobertura. Y para mencionar dos cosas, digamos, respecto a eso, digamos, y de hecho tú has ido, yo también he ido a la televisión, a la radio, y claro, en 5 minutos explicar esto que hemos estado dando, o sea, que hemos estado una hora hablando prácticamente, no, es casi imposible, digamos, es muy difícil
tocar estos temas, pero sin duda que los medios de comunicación tienen un rol y que muchas veces han jugado un rol súper importante y súper positivo, digamos, ¿verdad? Creo yo, en muchos aspectos. En otros no, y curiosamente voy a mencionar uno, que es que, como dicen, las buenas noticias no son noticias, ¿verdad? Entonces, en los medios de comunicación siempre está puesto el foco en lo negativo, digamos, ¿verdad? Entonces, El uno, morbo, como le el dicen. morbo. Enfermedad psiquiátrica se asocia a violencia. Esa es una de las cosas que era. O, por ejemplo, el poner de moda algún tema psiquiátrico a propósito de que, no sé, por ejemplo, ahora, no sé, había un asesino serial, ¿ah? Y la psicopatología del asesino serial, digamos. Cosas raras, digamos, o sea, cosas que no es exactamente lo que ocurre con la mayor parte de la gente que padece de alguna condición. Y lo otro es que, y en ese sentido, disculpen, digamos, a lo mejor también los colegas y a nosotros mismos, digamos que cuando una noticia sale en la prensa, efectivamente tiene que tener un impacto, ¿ya? Entonces, pero ese impacto necesariamente, a veces tiñe o a veces modifica un poquitito la realidad. Por ejemplo, en Chile somos los campeones de la depresión en Latinoamérica y quizás en el mundo, ¿ya? Se ha dicho, Falso, no es así. pero es mentira. Mentira. Somos promedio. Somos muy promedio. En Chile, y créanme que lo digo con cierta propiedad porque conozco los números y con mucho respeto, digamos, pero claro, no, la tasa de suicidios va aumentando y estamos en una escalada, una epidemia de suicidios. No, tampoco es cierto, no. De hecho, en el mundo hay una tendencia a la baja, excepto algunos países como Estados Unidos, que hay un alza, pero en general no. Y cuando uno mira los datos, Chile tiene tasas promedio, muy promedio, ¿ya? Y hay otras condiciones que dice, y esta epidemia del trastorno bipolar, hay más casos y que efectivamente, no, el trastorno bipolar es el 2% y es el 2% en casi todos lados y no cambia mucho. Eh, por lo tanto, es lamentable que para tener que hablar de un tema haya que inflar los temas. Entonces aparece, nada, ahora con el COVID, digamos, ¿no? Que efectivamente el COVID va a generar la quinta ola de los problemas de salud mental y que etcétera, etcétera. Y sí, la gente lo va a pasar mal. Y sí, probablemente va a haber algún aumento de algún tipo de trastorno ansioso, va a haber algún aumento a lo mejor de depresión y va a haber que medirlo. O sea, va a ser súper importante investigarlo y medirlo y hablar con números, ¿ya? Pero es poco probable, creo yo, de que aumente la tasa de trastorno bipolar, o que aumente la tasa de esquizofrenia, o la tasa de trastorno obsesivo No, compulsivo, o, y, si van a altamente improbable. y si van a aumentar los suicidios o no, hay que verlo. O sea, hay que investigarlo. Por lo pronto, en España han disminuido. Por lo pronto, en Japón han disminuido, no han aumentado. Entonces, creo yo que cuesta también hablar así abiertamente y con los datos, digamos, reales, porque para que un tema sea tema hay que inflarlo, y eso tampoco es un flaco favor, digamos, ¿ah? Porque como dice, si al final todos tienen un problema mental, al final nadie lo tiene, y ese yo creo que es Así uno de los es. problemas. ¿Mm? Sí, una querida seguidora de nuestro programa me escribió por interno, me dice, hoy día sí que fue abiertamente el programa. No, se puede hablar mucho más abiertamente todavía. Estamos en la hora y tenemos que llegar acá. Siempre podemos hablar más. Estaba pensando si uno tiene derecho a reclamarle a alguien respecto del estado de cosas del desconocimiento, de la ignorancia. Alguien preguntaba en el público, dice, la gente quiere aprender. Sí, mi experiencia es que la gente quiere saber, mi experiencia es que hay que insistir, mi experiencia es que tenemos que mantenernos en un programa como este y ojalá podamos sostenerlo por mucho tiempo, porque mucha gente, sobre todo los más interesados, quieren saber, necesitan saber, es parte fundamental de su sanación, primero comprender lo que tienen, identificarlo y buscar la ayuda que corresponde. Los medios han jugado roles eh, con bemoles, ¿no? Como dices tú. O sea, eh, la violencia por la enfermedad mental creo que es un flaco favor, además de ser injusto, por un esquizofrénico que acuchilló a un sacerdote, todos recordamos, ¿no es cierto? Hay varios miles de acuchillamientos que son hechos por alguien que no tenía ninguna enfermedad mental, que era un ¿Tú, tú, delincuente. tú estuviste Entonces, famoso, fuiste trending topic con un muchacho que se metió a la jaula recuérdalo eso. absolutamente, absolutamente, ¿no? Entonces esto, Cuéntalo, cuéntalo eso, porque eso fue muy tremendo, para mí fue muy tremendo, porque lo recuerdo rápidamente.
este muchacho que en un momento de absoluto estado psicótico, con una total desconexión con lo que era la realidad y creyendo que estaba haciendo algo ajeno a ninguna lógica, entra a la jaula de los leones, ¿no es cierto?, provocando la muy lamentable necesidad de los guardias del zoológico de sacrificar a los leones que estaban en ese momento procediendo a comérselo, ¿no? A matarlo y estuvo muy cerca de que aquello ocurriera, digamos. Y mi impresión fue muy grande porque primero por la cantidad de idioteces que fue posible decirse acerca de lo que allí ocurría, por la falta de sensibilidad más mínima respecto de por qué no va a otro lado a matarse si quiere suicidarse, mientras que se va a matar allá, provocando que tuvieran que morir los leones. Eso fue muy lamentable, pero obviamente están hablando de alguien que no estaba en condición alguna de evaluar nada ni de decidir nada. Nadie se saca la ropa y se mete a la jaula de los leones para ser devorado, digamos, estando en su sano juicio. Entonces a mí me pareció que había tremendo desconocimiento de lo que podía ser un episodio grave de enfermedad mental que llevó trágicamente a este chico a hacer lo que hizo. Y, y rápidamente después por las redes sociales, y eso fue lo que provocó que yo saliera en una columna, que al final los medios lo cubrieron mucho, eh, porque me impresionó la falta de cariño por un ser humano sufriente que estaba muy enfermo y que solo como producto de enfermedad actuó como actuó, ¿no? Ese fue el episodio, Dani. Entonces, los medios, Y qué apunta a lo que hablamos, que es no imaginarse de que la enfermedad mental existe, digamos, y punto. claro, O sea, o sea, no se le pero puede. él creía que en ese momento era un ser divino y que iba a hacer con los leones, no sé, pero ¿cómo va a creer eso? Estaba enfermo, estaba psicótico. No, no es responsable, no es imputable, es una víctima de su enfermedad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los medios tienen mucho que avanzar en este tema. Y Nosotros que siempre hemos aportar. estado muy disponibles con los medios porque una cosa es incendiar la pradera, ¿no es cierto? Y contar algo espectacular que nos llaman permanentemente de algún medio para opinar sobre algo que puede ser como jugoso de opinar y mucho humor. Y la verdad es que no estamos muy disponibles justamente porque creemos que nosotros somos especialistas en enfermedades mentales. A eso nos dedicamos y de eso podemos hablar y de eso es necesario que hablemos ante los medios para que la gente pueda identificarlas, para que la gente pueda saber de qué se trata y de qué no se trata, ¿no es cierto? Para ir disminuyendo la mitología y poder efectivamente instalar el padecimiento de estas enfermedades en el lugar que les corresponde. Como les digo, hemos avanzado mucho, pero hasta hace no mucho tiempo no tenían ni siquiera cobertura en el sistema de salud. Entonces, nada, pues, Danilo, creo que hay que seguir en esto. Como decía el título del capítulo, voy al psiquiatra, soy un enfermo mental. A lo mejor es un mal nombre, ¿ah? A lo mejor, ya que está tan manoseado en tantos sentidos, habría que encontrar una manera de que deje de ser un adjetivo peyorativo como este, un enfermo mental, y sea como un enfermo renal, ¿no? Pero a lo mejor hay que seguir trabajando en esto. Danilo, ¿quieres cerrar con algo más que se te ocurra? Simplemente decir de que el camino Que Strejilevich tiró para la cola, ¿ah? Y que es no sé qué, inventó un cuento. ¿Ah? textual. Le dio pánico. El, no, simplemente decir de que esto de comprender, o sea, a uno le gustaría vivir en un mundo en que uno pudiera decir, sí, tengo una enfermedad mental, así, ¿y qué? ¿Ah? Pero es complejo, las condiciones psiquiátricas son distintas, muy distintas y efectivamente es difícil de entenderlo, e incluso es difícil de entenderlo para cada persona. Y el camino que tiene que recorrer cada persona, porque es parte de su tratamiento, es poder comprender qué es lo que le hace sentido a esa persona, de qué es lo que significa. Y ese es un camino que obviamente tiene que estar basado en qué es lo que dicen los números, la evidencia, qué es lo que dice el doctor y qué es lo que, cómo uno lo integra, digamos, en la propia biografía. Y hay gente que puede decir, mira, esto no lo cuento, lo sabe solamente mi círculo cercano, pero a mi jefe jamás. En el colegio, por nada. Perfecto, o sea, está súper bien. O uno puede decir, mira, yo puedo contar y puedo salir en la televisión diciendo que tengo un padecimiento mental. Ok, está bien, también.
cada uno tendrá su timing y en ese sentido cada uno tiene su proceso y lo más importante es que tiene que hacerle sentido a uno para poder incorporarlo como un hecho terapéutico, digamos, como un hecho de poder efectivamente tomar esa condición y que eso tenga un mejor curso y que efectivamente uno poder aportar en el tratamiento. ¿Mm? Totalmente. Gracias, Danilo. Creo que hemos compartido muy abiertamente ideas que son solamente nuestras apreciaciones con nuestra experiencia, pero que no son ley, no están escritas en bronce. Sin duda de estos temas vamos a seguir hablando de una u otra forma en cada patología que volvemos a tratar. Nada, un saludo a Sergio Stergilevich en La Recoleta, que nos estará escuchando y que ya se va a juntar con nosotros en el próximo capítulo. Danilo, que tenga un buen fin de semana, una buena semana, perdón. Ya quiere terminar la semana ya. No, todavía estamos recién empezando. Y ya nos veremos. Nos veremos. Gracias a todos por escucharnos y por seguirnos en este capítulo. Chao, chao Daniela, Bien. gracias por tu ayuda. Chao, José. Adiós.